No sé a vosotros, pero el tiempo de adoración y alabanza se me ha puesto un nudo en la garganta. La verdad es que ha sido un tiempo precioso. Tiene que ser así cada vez que nos reunimos, ¿verdad? En adoración y alabanza. Y qué bueno es cuando el Señor, pues, notamos su presencia y vemos cómo el Señor es glorificado en medio de la congregación. Y ha sido un tiempo precioso de la celebración de la Santa Cena y un tiempo en el cual, pues, todos juntos, unánimes, con nuestros corazones en el trono de la gracia, adorando y alabando al Señor en espíritu y en verdad. Y eso ha sido un verdadero privilegio para cada uno de nuestros corazones. Muy bien, pues, buenos días a todos de nuevo. Es un gozo y un privilegio poder estar aquí de nuevo para presentar la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, primeramente, como estamos teniendo los primer domingo de cada mes, y vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pablo, y vamos a los Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Capítulo 15, y vamos a continuar leyendo los textos que nos sirven de base para esta serie de predicaciones alrededor de la cruz. Entonces vamos a leer del 1 al 4, así dice la palabra del Señor, luego tendremos una palabra de oración. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bien, vamos a orar, a tener una palabra de oración. Amado Padre y Señor nuestro, gracias por este precioso día, este precioso texto. Gracias por el tiempo de adoración y de alabanza. Gracias, Señor, por la celebración de la Santa Cena y volver, Señor, a reunirnos alrededor, Señor, del maravilloso evento de la cruz. Gracias, Señor, por el Evangelio que vino un día a cada uno de nuestros corazones en la persona del Señor Jesucristo. A ti, Señor, encomendamos ahora este tiempo de exposición de tu palabra y pedimos que tú, Señor, pues seas glorificado y cada uno de nuestros corazones pues sea suplido con lo que tú tienes esta mañana para tu pueblo. A ti sea pues toda la gloria y toda la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues continuando con este texto, seguimos considerando, pues, cómo no, el maravilloso Evangelio del Señor Jesucristo, el maravilloso Evangelio de Cristo que está únicamente en la persona de su Hijo amado, del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Así que a la luz de este pasaje continuamos con el tema central de la historia, el tema central de la humanidad, el tema central de toda la creación y el tema central de la eternidad, que es la persona del Señor Jesucristo. Tema central que estamos teniendo en estas predicaciones de primero de mes, como he mencionado, juntamente con la celebración de la Santa Cena, haciendo coincidir la celebración de la Santa Cena, y todo ello alrededor, pues, del Cristo crucificado, también alrededor del Cristo y este sepultado, y del Cristo y este resucitado. Así que para el título de la predicación de hoy lo he denominado de la siguiente manera: desde el Gólgota, pasando por la tumba, contemplemos ahora al Cristo resucitado. Desde el Gólgota, pasando por la tumba, ahora contemplemos al Cristo resucitado. En la cruz, los sufrimientos de Cristo. En la tumba, la muerte de Cristo. Pero en la resurrección, gloria a Dios, la victoria del Señor Jesucristo. En las dos anteriores predicaciones estuvimos considerando bien la crucifixión, los sufrimientos del Señor Jesús. Y de ahí nos desplazamos luego a la tumba para ver la muerte de Cristo. Y hoy continuamos y veremos la victoria de Cristo a través
a través de su resurrección. Vimos la crucifixión de forma cronológica, todos los eventos de la cruz. Realmente contemplar esas horas que estuvo el Hijo de Dios clavado en la cruz por ti y por mí, estremecen el corazón y quebrantan el alma. Realmente es algo profundo en el cual inunda nuestro corazón de adoración, de alabanza y de gloria a nuestro gran Dios y Señor. Vimos el proceso judicial de la cruz, estuvimos en el camino de la cruz desde donde fue condenado hasta el Calvario, vimos la consumación también de la cruz y vimos ese acceso por medio de la cruz. Y estuvimos a los pies de la cruz, como no, también, con ese centurión romano, escuchando sus palabras, aquellas palabras en el cual manifestó, como todos sabemos, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, solemnemente dichas a los pies de la cruz. Después, luego de la cruz, nos desplazamos luego a la tumba, al sepulcro. Y desde el alboroto, desde las burlas y desde el escarnio de la cruz, ahora llegamos al silencio, al dolor, a ese dolor y lloro, todo ello en ese profundo duelo de quebranto, en el sepulcro de Cristo. En el sepulcro donde el Hijo de Dios fue puesto durante 3 días y 3 noches, conforme dicen las Escrituras. Y vimos en la segunda predicación la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. Estuvimos considerando el origen y motivo de esa consecuencia de estar Cristo mostrando la muerte. Vimos y nos desplazamos al huerto del Edén y vimos los eventos en los cuales pues fue la transgresión de Dios, la transgresión de Adán y Eva, en la cual desobedecieron a Dios y por ahí entró la muerte. Entró el pecado, la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cristo estuvo experimentando la muerte para traernos vida. Tuvo que estar 3 días y 3 noches en el sepulcro por ti y por mí. Y tuvo que cargar todo el juicio de la ley de Dios, que nos era demandado a cada una de nuestras vidas, pero que fueron puestos en el Hijo amado de Dios. Vimos también la consumación de la cruz, la consumación de la tumba de Cristo, y nos adentramos en los eventos del sepulcro, y pudimos contemplar cómo el cuerpo de Cristo fue puesto en la tumba. Vimos cómo fue puesto y contemplamos su mortandad, contemplamos también la expresión de su rostro y vimos ese profundo silencio de la muerte, el silencio de la desesperanza de estar una eternidad muertos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Eso era nuestro destino, en condenación eterna por causa de nuestro pecado. Y Cristo estaba experimentando eso durante esos 3 días y en la cruz del Calvario para sacarnos y darnos perdón y salvación. Vimos aquí la consecuencia de tu pecado y vimos la paga del pecado como consecuencia de todas nuestras, de cada una de tu transgresión y de mi transgresión. Y todo ello por amor a cada una de nuestras almas. Luego ya de ahí nos desplazamos y hoy ahondaremos un poquito más. Nos desplazamos a la resurrección del Señor Jesucristo. La victoria de la tumba de Cristo, su resurrección. Y vimos la tumba de Cristo que nos lleva a la maravillosa manifestación del Evangelio de Dios por medio de su resurrección. Con razón decía el ángel a esas mujeres, ¿verdad? No está aquí, pues ha resucitado. Y vemos la invitación, ¿no? Venid vosotras que venís a ver la tumba y venís a ver al cuerpo de Cristo para ungirle. Venid y ved que no está aquí. Como dijo la palabra de Dios en Mateo, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así que hoy, como tercera predicación en esta serie centrada en los eventos de la cruz, vamos a considerar y ver al Cristo resucitado. Cristo crucificado, Cristo sepultado y hoy Cristo resucitado. Y hay muchas secuencias, ¿verdad?, que podemos leer
en los diferentes evangelios, en los cuales pues, nos muestran, podemos meditar en ellas, ver esos encuentros del Señor Jesucristo con algunas personas. Podemos recordar a las mujeres que fueron al sepulcro siendo de mañana aún oscuro. Podemos recordar a aquellos 2 discípulos, ¿verdad?, en el camino de Emaús. Los 11 discípulos en Jerusalén, en el aposento, cuando el Señor vino y se les apareció. Paz a vosotros. También el encuentro con Tomás, el apóstol Tomás y su incredulidad delante del Señor. En el mar de Tiberias, 7 de sus discípulos pescando y ese encuentro también que tuvieron con el Cristo resucitado. Y entre otros y varios eventos vemos como el apóstol Pablo luego también en el capítulo que estamos viendo en 1 Corintios 15, vemos cómo manifiesta que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. El Cristo resucitado, hoy el tema que nos ocupa. Así que vamos a ir, para situarnos en contexto, vamos a ir al Evangelio según San Lucas y nos quedaremos aquí, en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Ante el gran evento de la resurrección de Cristo, la palabra de Dios eleva y manifiesta de una forma solemne y con una magnificencia profunda el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo. Así que como punto principal lo he denominado el glorioso Evangelio de Cristo, el gran tema de la vida y de la eternidad. Tema principal de esta predicación. Así que para iniciar este punto vamos a leer una serie de afirmaciones que el Señor Jesucristo manifestó y que están registradas en los Evangelios. Afirmaciones que dijo el Señor Jesucristo durante su ministerio. Esos 3 años de ministerio que tuvo, luego fueron recordadas en el evento de la resurrección, como el hermano Casimiro nos ha leído, y luego también fueron ratificadas por el mismo Señor Jesucristo ya resucitado. Vamos a leer algunos textos. Quisiera pedir a hermano Ismael, ¿puedes leer, por favor? Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, así dice la palabra del Señor. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20, 17 y 18 hasta el 19. Mateo 20, 17 hasta el 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Luego, como mencionábamos, en la tumba de Cristo los ángeles también ratificaban estas palabras a esas mujeres. Y luego en el camino de Emaús y con sus discípulos, ya Cristo resucitado, vemos también que fueron dichas: está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y fuese entregado, pero al tercer día resucitara de entre los muertos. Y esto es el Evangelio de Cristo, hermanos. Esto es el Evangelio de Cristo, que Dios mismo, como menciona en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 19, estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El gran tema, ¿verdad? El gran tema de la vida y de la eternidad. El Evangelio del Señor Jesucristo descansa, es manifestado y es consumado en la resurrección del Señor Jesús. Porque si no hay resurrección, no hay Evangelio, hermanos, no hay Evangelio si no hay resurrección. No hay esperanza, tampoco hay perdón ni salvación. No hay ningún tipo de redención y todos continuaríamos, todos muertos, absolutamente todos muertos en nuestros delitos y pecados. No habría remisión posible y el yugo de la ley manifestada en el Sinaí estaría todavía sobre cada una de nuestras vidas para toda la eternidad.
Y como dice el apóstol Pablo, también en este capítulo, en 2 Corintios 15, seríamos los más dignos ¿de qué? De conmiseración, de todos los hombres. También matiza que sin la resurrección, ¿qué sería? Vana nuestra fe. Tu fe sería vana, no serviría para nada. Sería absurda creer en un muerto. También sería vana la predicación del Evangelio, sería un Evangelio muerto y sería vana la predicación. Seríamos luego mentirosos, porque seríamos falsos testigos de Dios, como menciona aquí también el apóstol Pablo. Y estaríamos condenados por la ley eternamente. Y seríamos dignos de pena. Mira, estos cristianos. Pero vemos aquí más ahora esa poderosísima afirmación que nos manifiesta a través de todas las sagradas Escrituras de forma profética en el Antiguo Testamento y luego en la consumación del tiempo. Más ahora, Cristo ha resucitado. 1 Corintios 15:20. Primicia de los que durmieron es hecho. Y el texto que estamos considerando, hermanos, vemos esa manifestación del ángel como debía de ser. Así está escrito. Así está escrito y así fue necesario que sucediera. Ahora bien, en el evento de la resurrección, en este contexto que estamos meditando esta mañana, la palabra de Dios formula una serie de preguntas y me llamaron la atención. Me pareció unas preguntas importantísimas, unas preguntas de trascendencia eterna, que ocurren en estos pasajes al final de los Evangelios, en el contexto de la resurrección. Así que la primera que vamos a considerar esta mañana, y como punto número 1, es ¿dónde buscas a Cristo? Punto número 1, ¿dónde buscas a Cristo? Ante el gran evento de la resurrección de Cristo, es bueno hacernos la pregunta en lo más profundo de nuestros corazones: ¿dónde buscamos a Cristo? ¿Dónde buscamos al Señor? Ante el gran evento de la resurrección de Cristo, la palabra de Dios eleva esta profunda pregunta con esa majestuosidad que fue dicha a esas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Es interesante, estaba pensando en esta pregunta en la cual fue manifestada, como he dicho, a las mujeres. Esa pregunta en la cual pues el hombre se formula, ¿no?, en cada uno de nuestros corazones. ¿Y qué busca el hombre en la vida? ¿Qué busca el hombre? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Qué indaga a lo largo de su vida meditándolo en su corazón? En ese corazón caído, muerto en delitos y pecados. ¿Qué es lo que busca el hombre? Bueno, felicidad, podemos añadir, riquezas, fama, ser reconocido, e incluso los menos ambiciosos, tener una vida plena, sin ningún tipo de problemas. A mí que me dejen tranquilo y a mí que no me toquen las narices, no me digan nada, yo soy aquí, tengo mi vida estructurada y yo soy feliz así. Eso es lo que el hombre muerto en sus delitos y pecados, la mayoría de los corazones buscan en esta vida. Bien, ¿dónde busca el hombre estos logros? Podemos mencionar en su propia sabiduría, podemos mencionar en su propia filosofía, en su propia presuposición de la vida, en sus propias creencias incluso, digámosla humanistas o religiosas. Pero todo ser humano en algún momento de su existencia, por muy convencido que esté de sí mismo, surgen estas preguntas también. Otras preguntas que vienen al corazón, al pensamiento humano. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Hay algún propósito en la vida? ¿Hay algún propósito? Entonces llega al corazón lo que yo denomino la frustración de la vida. ¿Qué nos dice en Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y digas a tu alma que no hay contentamiento en ellos. ¿Por qué? Porque hay un vacío, hermanos y amigos, hay un vacío profundo en el corazón del hombre, del ser humano, que nadie lo puede llenar si no solamente es Cristo, y este tiene que estar resucitado.
Ese vacío únicamente lo puede llenar el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. De hecho, mientras estaba meditando en este punto, me vino a la mente las palabras que dijo el Señor en Juan capítulo 14. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre busca su camino, pues el camino de la eternidad está en Cristo. El hombre busca la verdad, y la única verdad absoluta es Cristo. El hombre busca la vida, y la vida únicamente está en Cristo. Y todo ello Dios lo consuma a través de la crucifixión de su Hijo, llevándolo al sepulcro 3 días, y es consumado con ese broche de oro en la resurrección, conforme a las Escrituras, la resurrección del Señor Jesucristo. Así que, ¿dónde buscamos a Cristo? Es la pregunta que estamos considerando bajo este punto y prisma de la resurrección. Traemos de nuevo la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor Jesucristo, pues, no está en la religión. Tengámoslo bien claro. El Señor Jesucristo no está en la religión. Con mucho cuidado lo digo. E incluso no está en la religión evangélica. Está en las Sagradas Escrituras, cambiando el corazón y añadiendo almas a lo que es su iglesia. Pero cuidado con la religión no está Cristo. Tampoco está en la filosofía y en el conocimiento, que es un Cristo muerto en propio orgullo y en propia vanagloria. Es un camino de perdición. Tampoco está en la moralidad y las buenas obras. ¿Cuántas veces han engañado a los hombres las buenas obras? Las buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios sin Cristo. Y este crucificado, sepultado y resucitado. Las buenas obras que no llevan a saldar la deuda de Dios. Tampoco está Cristo en el humanismo y la falsamente llamada ciencia, que constantemente insultan y niegan a Dios. Y por supuesto no está en el corazón del hombre incrédulo, caído en sus delitos y pecados. Luego viene el Señor en la tercera persona de la Trinidad a morar en el corazón del creyente. Pero no está en el corazón y las buenas intenciones del hombre. Y muerte, y muerte, y muerte, y constante muerte son todo lo que estamos mencionando. Ahí sí que está, en el sepulcro, pero Cristo no está ahí, porque Él ha resucitado de entre los muertos. Así que Cristo, como bien apunta y como mencionamos, y Dios manifiesta dónde está, lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en todo el consejo de Dios, en ese manantial de miel que el Señor nos ha dado y que podemos leer y ver a Cristo en todos los contextos de la historia y la eternidad, viéndole como creador de los cielos, viéndole luego en el monte Sinaí también con la ley, viéndole esas sombras y figuras en el tabernáculo, en sacrificios, holocaustos y ofrendas, viéndolo también en el templo de Salomón, en la figura del sumo sacerdote, y verlo todo, y ver a Cristo a lo largo de la historia de Israel en sus profetas, manifestando la palabra de Dios. Lo podemos ver también en el establo de Belén, en el establo de Belén de Judea, luego escucharle en los evangelios, contemplarle en la cruz y verle, sí, en el sepulcro por un espacio pequeño de tiempo. Ahí estaba también Cristo. Pero ahora no está ahí. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Señor ahora? Con todo el poder y magnificencia de Dios, sentado a la diestra del Altísimo, intercediendo por ti y por mí, miserables pecadores, tú y yo. Ahí está, intercediendo delante del Altísimo a su diestra, hasta que se levante de nuevo y vuelva a por su iglesia y a gobernar triunfante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
Una reflexión para cada uno de nuestros corazones. Son 3 preguntas. Esta es la primera. Parto aquí. El próximo domingo, el mes que viene, seguiremos. Con esta reflexión nos quedamos esta mañana. Una reflexión para tu corazón. A la luz del maravilloso evento de la resurrección, ¿buscas tú a Cristo? ¿Lo estás buscando? Segunda reflexión, si no tienes a Cristo, ¿por qué no le buscas? El Señor está implorando de alguna manera y pidiéndote que vengas a Él con ese corazón abierto y totalmente entregado para darte perdón y redención por la crucifixión del Señor, la muerte del Señor y su resurrección. Ven a Cristo y Él te dará vida eterna. Y la tercera reflexión, si lo buscas, ¿dónde lo buscas? Aquí es donde tenemos a Cristo, en las Sagradas Escrituras. Hasta aquí la predicación de hoy. Hay 2 preguntas más. Están aquí, ¿vale? Pero vamos a dejarlo, son las 12:15. Lo tendremos para el primer domingo del mes que viene, continuando con la celebración de la Santa Cena. Que el Señor bendiga.